José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, más conocido como Porfirio Díaz, nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Los padres del general Porfirio Díaz fueron José Faustino Díaz y su madre Petrona Mori. Tuvo 6 hermanos, el cuales fueron Cayetano Díaz Mori, Manuela Josefa Díaz Mori, Nicolás Díaz Mori, Pablo Díaz Mori, Félix Díaz Mori y Desideria Díaz Mori. Estudió Derecho Romano, materia que aprobó con la mejor calificación de su generación en el instituto. Porfirio Díaz tuvo 2 esposas, Carmen Romero Rubio y Delfina Ortega Díaz, con la que tuvo 2 hijos, Porfirio Díaz Ortegas y Luz Aurora Díaz Ortega. Porfirio Díaz llegó al gobierno mexicano tras el triunfo del Segundo Plan. Díaz asumió la presidencia del país de forma interina en el año de 1877. Las principales ideas de Porfirio Díaz era restaurar las órdenes económicas, políticas y culturales del país, y su régimen estuvo orientado a sentar las bases de un país moderno, con un gobierno organizado y estable, reconocido e integrado económicamente al Concierto Mundial de las Naciones. El control político durante el porfiriato ejerció gran control sobre la política y el poder ejecutivo, dominando al legislativo y al judicial, pues el presidente Díaz elegía a todos los funcionarios importantes. Estructura social. La sociedad mexicana estuvo dividida en varias clases sociales de acuerdo con la fortuna y el origen de cada una de ellas. El ejemplo de la aristocracia semifeudal, también llamada alta sociedad, estaba integrada por los políticos, los capitalistas, criollos y los extranjeros. Su estructura económica. Durante todo el porfiriato, la agricultura desempeñó un papel central en la economía nacional, en la medida que era la principal fuente de empleo, generadora de diversas, mediante las exportaciones y por su acumulación importante del capital. Política. En el porfiriato, la política se aplicó de tal manera que todo quedaba subordinado al presidente Porfirio Díaz. Díaz se acercó al Congreso y llevó una política conciliadora. Promovió la no reelección, principio de sus levantamientos, y en 1880 cedió el poder a su colega de armas Manuel González. Clases sociales. Después de la Revolución de 1910, el sistema de producción social estaba representado por las relaciones en las que la forma capitalista era dominante. Por esta razón, en la estructura de la sociedad mexicana ya se había destacado como clases fundamentales la burguesía, al proletariado y al campesino. Economía. Porfirio Díaz recibiría una administración en quiebra, castigada por la deuda externa e interna, además de la baja recaudación de impuestos, el escaso comercio y la casi nula industria local. Para 1890, Díaz había ejercido 2 mandatos como presidente, de 1876 a 1880 y de 1884 a 1888. Tras 30 años en el poder, el general Porfirio Díaz había logrado una aparente estabilidad económica y social en México. Sin embargo, también trajo consigo ciertas desventajas. Por ejemplo, la industrialización y modernización del país estaba en manos de una minoría y solo permitían hacer negocios a los inversores extranjeros. Además, a los campesinos les fueron arrebatadas sus tierras por orden del propio Díaz. Toda tierra que no estuviera ocupada debía ser confiscada y muchos campesinos fueron despojados de sus tierras a manos de muchos extranjeros. La época quedó marcada por el fraude electoral, la represión y la corrupción. La distancia entre las clases sociales cada vez era mayor. Impulsó el progreso material de México, el crédito, la paz y la comunicación, pero no supo instaurar la democracia ni la justicia social. También hubo muchas crisis en su sistema de gobierno, y una de ellas fue el descontento creciente. Por ejemplo, la situación de los trabajadores era devastadora, los obreros sufrían pésimas condiciones laborales y comenzaba a sentirse el descontento de los mexicanos. Al igual que las huelgas,
la huelga de Cananea, que sucedió en 1906. Esta huelga fue protagonizada por los trabajadores de la mina Cananea Consolidated Copper Company. Ellos se organizaron bajo el llamado del Partido Liberal Mexicano. La huelga se generó por la situación deplorable de los mineros, que trabajaban hasta 16 horas diarias sin días de descanso, recibían un sueldo muy bajo y eran maltratados por los empleadores. Los participantes de esta huelga fueron reprimidos, no se les reconoció ninguna de las peticiones y sus líderes fueron castigados. También está la huelga de Río Blanco, que sucedió a finales de 1906, en la que participaron los trabajadores de la fábrica textil que lleva este nombre. Los obreros exigían mejores condiciones laborales. Ellos recibieron una respuesta en enero de 1907, en donde les ofrecieron algunas mejoras, como la reducción de la jornada laboral de 16 horas y media a 14 horas. Sin embargo, se les exigía que se comprometieran a no promover más huelgas. Ellos no hicieron caso y el 7 de enero de este mismo año se quedaron en las puertas exigiendo mejores condiciones laborales. Los cuerpos de seguridad del Estado reprimieron a los manifestantes. Se estima que en esta huelga participaron unos 2.000 trabajadores y que fueron asesinados unos 700. También la crisis mundial, que en el caso de México fue el más afectado. Esta situación provocó el aumento del costo de distintos productos y generó despidos injustificados y cierre de fábricas. También las malas cosechas durante los años 1908 y 1909. Esta crisis generó escasez y profundización para todos los mexicanos, aunque los más afectados fueron quienes pertenecían a la clase más baja. Todos estos hechos anteriores fue una motivación para promover un cambio de gobierno y para la materialización de la Revolución Mexicana. El 25 de mayo de 1911, el general Porfirio Díaz dejó a la presidencia de México. Ese día envió su carta de renuncia al Congreso mexicano y murió el 2 de julio de 1915 en la ciudad París, Francia, a los 84 años.